Este y otros temas. Nos acompaña acá en estudios el ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, gracias. Un gusto estar contigo. Ministro, ayer regresó la violencia a Santa Cruz. ¿Por qué cree que los organismos de seguridad del Estado no tomaron las medidas necesarias para prevenir estos enfrentamientos que veíamos? ¿No se enteran las autoridades de gobierno de estas cosas a tiempo? Lo que sucede es que yo creo que tenían la noticia los policías de la convocatoria que había realizado el Movimiento al Socialismo de actividades proselitistas, y uno no puede esperar que se realicen estos actos de violencia de esa manera súbita, yendo a buscar enfrentamiento con comportamientos terriblemente intolerantes. Yo creo que la policía actuó con toda la rapidez que pudo y habría que hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. No es ni sano ni conveniente recuperar estas actitudes intolerantes. La violencia nunca está bien. La proximidad a unas elecciones no debería venir de la mano del incremento de la violencia. Y queremos ser muy claros y muy rotundos. Esto no nos gusta, no es propio de una sociedad democrática. Tenemos que ser capaces de solucionar nuestros conflictos de otra manera. ¿Pero no cree que la amenaza de cercar la gobernación de Santa Cruz y el aviso de una movilización proselitista del oficialismo son mensajes ya lo suficientemente claros como para prevenir o prever la violencia que se registró ayer? No debería, ¿no? Porque cuando estás en campaña, todos los partidos hacen actividades proselitistas y eso en ningún caso debería ser sinónimo de violencia o de que va a ocurrir violencia. Pero ¿y los campesinos que vienen marchando desde las País? Marchas, mira, nosotros tenemos una posición. Yo creo que tanto la gobernación como la marcha organizada hoy deberían sentarse y dialogar en torno a la ley de pausa ambiental, dialogar en otros espacios, sin recurrir a ninguna acción de fuerza. Ahora bien, la convocatoria a una marcha o la convocatoria a actividades proselitistas no debería venir acompañada de acciones de violencia que quieran parar esas actividades electorales cuando estamos en campaña, ¿no? Bien. ¿Por qué no declaran desastre nacional? Es la pregunta de todos se hace. Sí, es una pregunta que nos hacen de manera recurrente. Lo que sucede es que la Ley de Gestión de Riesgos establece unas condiciones para declarar emergencia y otras condiciones para declarar desastre. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la autonomía, cuando el departamento que tiene la situación se ha visto desbordado en su capacidad técnica y económica, se declara emergencia nacional para que todos los recursos estatales apoyen a la situación en ese departamento. Eso ya está declarado. Eso es lo que sucede, ¿no? Primero la gobernación declara emergencia, luego declara desastre departamental el 17 de agosto y ahí se moviliza todo el Estado en el marco de una declaración de emergencia. Cuando el Estado declara desastre, porque las autoridades departamentales y las municipales han dicho que ya no tienen recursos para seguir afrontando la emergencia, ¿por qué el gobierno no declara desastre? Porque el tema es, tú declaras desastre cuando es el Estado el que se ve rebasado en su capacidad económica y técnica para gestionar la situación. ¿Todavía hay dinero? Todavía hay ¿Cuánto? dinero. Llevamos 15 millones, el canciller Pari ayer lo explicó, llevamos alrededor de 15 millones de dólares ya gastados. Desde luego, con la declaración de emergencia tienes toda la posibilidad de seguir canalizando los recursos que hagan falta y tenemos alrededor de 2,5 millones de donaciones de ayuda internacional, aparte de los recursos humanos, los bomberos, los técnicos y otra serie de cuestiones logísticas y operativas con las que nos apoya la ayuda internacional. Pero van casi 2 meses de grandes incendios, son más de 2 millones las hectáreas consumidas ya por el fuego, hay reservas forestales que están en riesgo también ahora. Y a pesar de esto hay muchas instituciones, alcaldes, la propia gobernación que están insistiendo, como le decía, en la declaratoria. Pese a eso... Es que tienen que cumplirse unos supuestos. El tema es un equívoco también creer que cuando se declara desastre la solución es más inmediata. No lo es. Lamentablemente la situación recurrente cada año son incendios, hay condiciones climatológicas adversas, hay que luchar contra ellos. Estados con muchas más condiciones que nuestro estado, podemos hablar de Estados Unidos, de España, de Portugal, a pesar de tener más recursos técnicos, de contar con más fortaleza institucional, igual afrontan incendios durante mucho tiempo, semanas o meses. Ahí yo entiendo la preocupación de los alcaldes de la Chiquitanía. Desde luego, cualquier cosa que uno piense que va a solucionar más rápido es lo que deberían exigir. Pero la ley establece esos dos supuestos. Nosotros no estamos desbordados económicamente, estamos poniendo todos los recursos estatales para luchar contra el incendio y terminar con él lo más pronto posible. Ahora mismo una declaración de desastre
no cumple los supuestos y no significaría una solución inmediata. Eso lamentablemente es lo que hay que tener claro. La gobernación ha informado que la declaratoria de desastre de un país es necesaria para que otros estados dispongan de todos los recursos posibles para enviar ayuda. Si tomamos en cuenta que el vicepresidente ya en su momento dijo que la ayuda internacional que está llegando sin declaración en esta época es menor, ¿no será que hace falta este documento para que la ayuda sea más? No es preciso ese comentario de la gobernación. Yo te pongo un ejemplo. En el G7, los 7 países más poderosos del mundo, estuvieron durante días hablando alarmados de los incendios en la Amazonía, que era la tragedia más grande que asolaba a la humanidad. Cuando llegaron a concretar la ayuda, eran 18 millones de euros para todos los países afectados. 18 millones de euros de ayuda internacional de los países más poderosos del mundo que decían que esto de la Amazonía era el desastre más grande. La ayuda internacional no suelen ser montos muy grandes, tarda mucho en concretarse y además no es que las cancillerías están esperando a darte los recursos. Cada estado tiene sus preocupaciones, sus necesidades, sus situaciones económicas y te piden evaluaciones técnicas. Te preguntan, ¿este año es mucho más grave que los años anteriores? ¿Han fallecido personas? ¿Ustedes están desbordados económicamente para gestionar? Ese tipo de cosas cumple la ley, la declaratoria de desastre. Uno no puede declarar desastre si no cumple su normativa nacional y esas son las preguntas que cualquier cancillería te va a hacer. Y la ayuda internacional, más allá de las expresiones de solidaridad, es la que tenemos hoy. Ministro, ¿considera que tal vez puede existir un costo político para la candidatura del presidente si se declara desastre nacional? ¿Hay eso de Yo te fondo? diría que es casi al revés. Yo creo que más bien, como hay un sentimiento de buena parte de la población de que se debería declarar desastre, y luego están los actores políticos que ellos sí quiero ser un poco más crítico, ellos conocen la ley, saben que hay que cumplir unos supuestos para declarar desastre. A pesar de eso hay una insistencia de los actores políticos en declarar desastre porque entienden que eso erosiona políticamente al gobierno. Si nosotros solo nos guiásemos por un cálculo político, deberíamos declarar desastre, aunque no se cumplan los supuestos, para dar satisfacción a esa demanda. Lo que sucede es que ahí no nos podemos guiar por comportamientos políticos. Hay que ser respetuosos de la norma. No nos hemos visto desbordados económicamente y a pesar del costo político que nos supone la insistencia de declaración de desastre, si no están dadas las condiciones no lo podemos hacer. ¿Y van a asumir ese costo político de no declarar desastre? Claro, es que uno no puede mover la ley a su antojo. La ley establece eso. Significativamente no cambiaría demasiado y estaríamos saltándonos el supuesto diciendo, para que nos dejen de presionar políticamente, igual declaremos desastre, aunque la ley no lo establece. Eso no es correcto. Nosotros tenemos como prioridad atender esta situación. Si en el camino nos vemos golpeados políticamente, es una cosa que hay que asumir. Bien. El gobernador promulgó una ley de pausa ambiental hace algunos días que ha movilizado desde ayer a campesinos que van a llegar hoy en una marcha hasta la gobernación para tomarla. Han amenazado. ¿Qué opina el gobierno de esto? Mira, el presidente Morales declaró una pausa ambiental, pero esa pausa ambiental, para aterrizarse, se tiene que trabajar entre todos los actores. El presidente ha convocado para la siguiente semana 2 reuniones. Una reunión es con organizaciones de la sociedad civil, bomberos, voluntarios, ecologistas, y otra reunión con autoridades, gobernador, alcaldes, para entre todos de manera consensuada detallar cuál es la pausa ambiental, en qué va a consistir la pausa ambiental. En la medida que tú hagas una convocatoria más amplia de todos los actores que tienen que ver con el tema, seguramente tu ley o tu decreto tendrá un mayor consenso y una mayor legitimidad. Nosotros consideramos que el gobernador tenía la necesidad, y fue una decisión correcta, tener una ley de pausa ambiental. Seguramente hubiera sido mejor que convoque a muchos actores para evitar este tipo de malos entendidos o de conflictos. Nadie debería sentirse excluido ni de la ley de pausa ambiental de la gobernación. Pero ni ustedes del como Estado. gobierno aprueban el contenido de esta pausa ambiental. Nosotros lo que consideramos es que las leyes, mientras son más amplias, más consensuadas y con los actores involucrados, los resultados son mejores. Si hay una protesta de campesinos en Santa Cruz, parecería que el gobernador no tomó de manera
cabal esas demandas. Ahora bien, el camino no es acosar, no es, digamos, acciones de fuerza. Tanto los campesinos con legítimas demandas como el gobernador con la necesidad de dar respuesta deberían sentarse y mejorar el contenido de esa ley. Y en ese sentido, ¿qué debería pasar con la marcha? ¿Usted como autoridad de gobierno va a tratar de impedir que llegue de esta manera hasta la gobernación con amenazas? Yo con creo que es una estribillos y demás? responsabilidad. Yo creo que primero es una responsabilidad del actor, digamos, del actor gobernación de Santa Cruz. Él debería convocar a los dirigentes, a los representantes de esa marcha y antes de que se dé cualquier escenario conflictivo, invitarlos a la gobernación, invitarlos y que ellos le digan qué cosas no ven incluida en la ley de pausa ambiental. Para evitar una situación violenta con el antecedente lamentable del día de ayer, el gobernador tiene una responsabilidad. Ustedes como gobierno no van a hacer nada. Primero es el gobernador el que tiene que responder porque la queja es por una ley departamental. Entonces el gobernador, entendiendo que hay un sector del campesinado que no se ve representado en esa norma, tiene esa obligación, canalizar una reunión, canalizar esas demandas y ver qué pasa con esa ley. Bien, para concluir, ministro, los cívicos están convocando un cabildo por la tierra y por la defensa del 21F el próximo 4 de octubre. ¿Qué opina al respecto el gobierno? Bueno, por supuesto que están en su legítimo derecho de hacer todas las expresiones, convocatorias que estimen oportunas, pero visto lo del día de ayer, sí le pediríamos al Comité Cívico y en particular al presidente del Comité Cívico que la violencia no sea uno de los repertorios de esa marcha. Escuchando algunas declaraciones ya empiezan con un tono muy encendido. Uno puede realizar los cabildos, los encuentros, las asambleas que quiera, pero tiene que ser consciente de no intoxicar, incendiar, generar violencia cuando ya estamos con un ambiente caldeado. Está bien que convoquen cabildo, pero una llamada a la responsabilidad con el clima de convivencia en Santa Cruz. Muchísimas gracias, ministro, por la entrevista.